Bueno, pues ya estoy por aquí en martes y hoy vamos a poner el enfoque en el extranjero. Vámonos hasta Líbano para entender qué son todos esos videos que se han estado topando en redes sociales y un poquitito del contexto rápido para saber qué está ocurriendo por allá en Líbano, específicamente en Beirut, en este puerto en donde es la capital de ese país y explotó primero. Se dan algunas hipótesis sobre 2.700 toneladas de nitrato de amonio. Esa ha sido la versión oficial hasta ahora de las autoridades, pero sí es cierto también que hay un caldo de cultivo para las hipótesis en donde se habla de Israel, en donde se habla de Hezbollah, pero también se habla de una crisis ya en donde el Estado era prácticamente fallido dentro del país. Así que hemos de entender que, por ejemplo, esta misma destrucción va a abonar a la crisis que venía desde antes. ¿A qué crisis me refiero? Por ejemplo, una crisis económica, en donde en los últimos 8 meses la moneda del Líbano perdió el 80% de su valor. En un país en donde el 30% de la población está en extrema pobreza, es de entenderse que ahora esta explosión, por ejemplo, que destruyó una de las bodegas más importantes de trigo del país, pues ahora va a venir una crisis alimentaria. Diríamos, ¿pero por qué? Si el puerto puede seguir habilitado. Bueno, porque antes de que esto ocurriera, ese puerto ya se había inhabilitado en cuanto a capacidad. Se había designado a Trípoli como el nuevo lugar para que llegaran las embarcaciones, porque este puerto de Beirut ya estaba saturado. Entonces va a tener que llegar ahora, por ejemplo, el trigo, que es algo tan básico en el caso del Líbano, por ejemplo, para hacer pan árabe, pues va a tener que llegar a Trípoli. Es un tema ahora también de crisis alimentaria, ya venía una crisis económica y hablemos rápido de la crisis política, en donde antes del COVID-19 había manifestaciones de hasta 1.700 kilómetros de cadenas humanas y que no se detuvieron con el COVID-19 porque la gente estaba harta, sí, de la corrupción y de cosas que pasaban en sus propias calles, como por ejemplo no había recolección de basura, no había iluminación, había muy pocas libertades, es decir, el gobierno de pronto estaba fallando también en la parte política. Entonces venimos de una crisis también política, como decíamos, económica, ahora alimentaria, y no se debe de agregar a esto una crisis de hipótesis de seguridad. Y se los digo porque sería irresponsable de nuestra parte en este momento entrar a una variedad de hipótesis en una zona en donde venimos de 10 años de primavera árabe. Para no entrar en esas hipótesis peligrosas para la zona, tenemos que esperar a que el tiempo pase y a que alguien o se atribuya esta responsabilidad o que finalmente entender que sí pudo haber sido la simple incompetencia que va a terminar en gravedad de un gobierno ausente que dejó 6 años estos nitratos de amonio confiscados, 2.700 toneladas de nitrato de amonio que han llevado a una explosión de más de 70 muertos hasta ahora y más de 3.700 heridos que están ya colapsando los hospitales en Líbano. Grave la situación, pero quería platicarles de eso un poquito. Y rápido, las cifras de COVID-19 en nuestro país, que ya saben que no dejo de dárselas para nosotros también estar enterados de lo que ocurre. 6.148 casos se sumaron de ayer a hoy. Eso quiere decir que ya prácticamente el día de mañana vamos a rebasar los 450,000 casos en nuestro país. Y de muertes se sumaron de ayer a hoy 857. Eso nos dará también, yo creo, para el día de mañana nos estaremos acercando a las 50,000 muertes en México. Descansen.